Perfecto. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a presentar un caso clínico de cardiooncología y la presentación va a estar a cargo de mi coequiper, la doctora Estela Feijelson, y es un caso bastante interesante. Yo creo que les va a gustar a todos. Estela, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias Rita por tu presentación y por supuesto gracias a todos por la asistencia un sábado a la mañana con un día tan bello. Bueno, sí, la idea hoy es presentarles una paciente que vimos en el consultorio de cardiooncología y que voy a aprovechar, por un lado, para hablar sobre cardiotoxicidad de los tratamientos oncológicos, pero además pensamos que era interesante tomarla como un caso modelo para ver cómo abordamos desde el punto de vista cardiológico la evaluación de un paciente con cáncer que nos deriva el oncólogo o el oncohematólogo porque va a empezar un tratamiento oncológico que es potencialmente cardiotóxico, es decir, cómo vamos a encarar el abordaje de este tipo de pacientes. Comienzo entonces con un breve repaso, una pequeña introducción acerca de la relación entre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que son enfermedades ambas muy prevalentes, sabemos que comparten factores de riesgo, tienen factores de riesgo comunes, y también se sabe que los pacientes con cáncer tienen una prevalencia de enfermedad cardiovascular que es mayor que la de la población general. También sabemos que el cáncer y los tratamientos oncológicos pueden causar numerosos efectos adversos en el sistema cardiovascular. Y también es conocido el hecho de que los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares preexistentes tienen un mayor riesgo de desarrollar cardiotoxicidad durante el tratamiento oncológico. Ahora, sabemos todo esto y después en la práctica lo que vemos es que los trials oncológicos excluyen a los pacientes con cardiopatía y los trials cardiológicos excluyen a los pacientes con cáncer, así que después en la práctica vemos que tenemos dificultades para encontrar información basada en la evidencia que sea específica para este tipo de pacientes, y es uno de los motivos que ha estimulado también en parte el desarrollo de la cardiooncología. Recordemos también que mejorar el pronóstico del cáncer también implica prevenir, diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones cardiovasculares secundarias a los tratamientos oncológicos. Si no, lo que estaremos haciendo es transformar una enfermedad en otra, es decir, le curamos al paciente el linfoma de Hodgkin y después lo dejamos con una miocardiopatía dilatada. Esto, por supuesto, no es algo que queremos, aunque, como vamos a ver, no siempre es posible, ya que se trata en muchos casos de pacientes complejos. Y finalmente, bueno, contarles, se me trabó acá, que solo el 50% de los pacientes con cáncer y enfermedades cardiovasculares recibe tratamiento cardiológico adecuado según las guías, o es referido al cardiólogo al momento del diagnóstico oncológico. Es, bueno, por supuesto, otro de los estímulos para el desarrollo de los grupos de trabajo de cardiooncología. Saben ustedes que con Rita y por supuesto con todo el apoyo del grupo de ecocardiografía, desarrollamos desde hace un poquito más de 2 años el grupo de trabajo de cardiooncología con numerosos objetivos que ven detallados acá en la diapositiva, que intentamos cumplir antes, durante y después del tratamiento del cáncer. En definitiva, lo que intentamos es que el paciente logre completar su tratamiento oncológico y que lo haga con la menor morbimortalidad cardiovascular posible. Y luego del tratamiento del cáncer hacemos el seguimiento y el tratamiento de los pacientes que han presentado complicaciones cardiovasculares y vigilamos también, por supuesto, los casos en que pueda haber detección, para ver la detección de complicaciones de aparición más tardía. Sobre todo tengamos en cuenta que el 50% de los adultos y el 75% de los niños con cáncer tienen hoy una supervivencia de 10 años o más, o sea que la población de largos supervivientes afortunadamente es cada vez mayor. Bueno, ahora sí les voy a presentar el caso. Esta es una mujer de 52 años que sana hasta que desarrolló esta enfermedad de Berger, que es una nefropatía primaria, una glomerulonefritis por depósito de inmunoglobulina A, que a pesar del tratamiento inmunosupresor al que fue sometida, evolucionó con insuficiencia renal crónica progresiva a partir del año 2003, llegando a estadio de insuficiencia renal crónica terminal en el año 2018, por lo cual estaba en tratamiento con hemodiálisis trisemanal. En relación a su enfermedad renal, también presentaba desde hacía 10 años hipertensión arterial
y estaba medicada con IECA y amlodipina. La señora ya estaba en lista de espera para trasplante renal, estaba conectada con el Hospital del Cruce, creo que había hecho un par de visitas ya y había iniciado los estudios pertinentes, cuando lamentablemente en el año 2019 se le diagnostica un cáncer de la mama izquierda en estadio 2A al momento del diagnóstico y con tipo molecular HER2 positivo. Su médico oncólogo planifica para ella un plan terapéutico que incluía cirugía, seguido de quimioterapia adyuvante con doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel y trastuzumab, y también tratamiento radiante. Entonces, frente a una paciente como esta o cualquier otro paciente que va a iniciar un tratamiento oncológico que sabemos que incluye drogas potencialmente cardiotóxicas, ¿cuáles serían las consideraciones a tener en cuenta? Por un lado, entonces, tenemos que pensar en cuál es el pronóstico oncológico. Esta es una información que, por supuesto, necesitamos que nos provea su médico tratante, pero es importante saber si estamos frente a un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo, sobre todo si como cardiólogos tenemos que indicar procedimientos diagnósticos o terapéuticos que son invasivos, como podría ser un procedimiento de revascularización, un recambio valvular. Por otro lado, necesitamos conocer cuál es la toxicidad cardiovascular del tratamiento específico que va a recibir la paciente. Nuevamente necesitamos la colaboración del médico tratante para que nos remita detalladamente, por un lado, la historia oncológica, es decir, ya ha recibido esta paciente tratamientos cardiotóxicos, y por supuesto el detalle del esquema oncológico actual que va a recibir la paciente. Y por parte nuestra, los cardiólogos debemos conocer cuál es la toxicidad cardiovascular específica de la droga o de las drogas que va a recibir el paciente. Con toda esta información intentaremos hacer una estratificación del riesgo de toxicidad. Y esa estratificación en cardiooncología habla de un riesgo doble, ¿no? Tenemos por un lado el riesgo del tratamiento, pero por otro lado también tenemos el riesgo asociado a las comorbilidades del paciente. Finalmente, intentaremos pensar medidas de prevención a tomar antes y durante el tratamiento, y también estableceremos estrategias de seguimiento del paciente, es decir, qué tipo de estudio y con qué frecuencia vamos a ver al paciente en el consultorio. Para poder contestar estas preguntas voy a tomar específicamente el caso de la paciente y vamos a considerar estos tres pilares. Por un lado la naturaleza del cáncer, por el otro el tratamiento oncológico específico y finalmente las comorbilidades de la paciente que pueden hacer que su riesgo de toxicidad se incremente. Voy a comenzar hablando brevemente de la naturaleza del cáncer de este caso, y lo que nos interesa como cardiólogos son dos aspectos. Por un lado, que la afectada es la mama izquierda, por lo tanto tenemos que saber que el corazón va a formar parte del campo de tratamiento radiante, y también nos interesa como cardiólogos el tipo molecular, que sea HER2 positivo, y les voy a explicar por qué esto es así. ¿Qué son estos receptores? Estos receptores son los llamados receptores para el factor de crecimiento epidérmico humano. Y es una familia de 4 receptores, que ahí los ven en el esquema en 4 colores diferentes, son los receptores de HER1 a HER4, que están presentes en la membrana celular de numerosos tejidos. Como ven, tienen numerosos ligandos, esos ligandos son en su mayoría factores de crecimiento, y cuando estos ligandos se unen al receptor, el receptor se dimeriza. Acá ven a un receptor, por ejemplo, HER4, dimerizado con un receptor HER2. Se pueden dimerizar con receptores HER del mismo tipo o de otro tipo. Y eso activa acá estas enzimas tirosinquinasas que están en el dominio intracelular, y se ponen en marcha toda una serie de complejísimas reacciones intracelulares que tienen que ver con el crecimiento de la célula, con la reparación celular y la sobrevida. Acá ven las funciones más importantes de esta familia: la proliferación, la supervivencia, la movilidad, la resistencia a la apoptosis e incluso la angiogénesis, ya que estimulan la transcripción y la síntesis del factor de crecimiento del endotelio vascular, que como sabemos en todo proceso de reparación celular va a ser de gran importancia. El problema es que entre el 20 al 25% de las pacientes con cáncer de mama, lo que hay es una amplificación del gen que codifica el receptor HER2, y como consecuencia, como ven en el esquema, hay una sobreexpresión de receptores HER2 en la superficie, en la membrana de la célula tumoral, más de 100 veces la cantidad que normalmente tiene una célula mamaria normal. Y eso da lugar a un fenotipo tumoral que es muy agresivo, que es un tipo de cáncer poco diferenciado, que tiene alta tasa de proliferación, mayor actividad metastásica,
mayor riesgo de recidiva y finalmente, obviamente, menor supervivencia. También tenemos esta familia de receptores HER en el cardiomiocito, y ahí el problema. Estos receptores tienen un rol muy importante en el desarrollo del corazón, en las etapas embrionaria y fetal, y en el corazón adulto también tienen una función de cardioprotección, de la misma manera que lo que vimos en las células mamarias. Los receptores se dimerizan, hay, por ejemplo, en este caso, el factor de crecimiento podría ser la neuregulina, que liberan las células endoteliales, y el efecto final es similar, siempre tiene que ver con el crecimiento, la supervivencia celular y la reparación. Fíjense que en el caso del cardiomiocito, la familia de receptores HER favorece la disminución de la apoptosis, una mejor adhesión intercelular, aumento de la angiogénesis, disminución de la sensibilidad a las catecolaminas, y también favorece los fenómenos de hipertrofia y elongación. Es decir, entonces, fíjense lo que sucede. Por ejemplo, estos son ratones a los que les falta específicamente al receptor HER2 en los cardiomiocitos. Y eso da lugar al desarrollo de manera espontánea de una miocardiopatía dilatada. Y además estos cardiomiocitos de estos ratones son más susceptibles a la toxicidad por antraciclinas. O sea que es muy importante el papel de los receptores HER en la supervivencia y en el crecimiento y en el funcionamiento normal de las células cardíacas. Entonces, como vimos recién, el receptor HER2 tiene por un lado un valor pronóstico, porque nos está hablando de un tipo tumoral muy agresivo, pero por otro lado también va a tener un valor predictivo, ya que el HER2 es el blanco de la acción terapéutica de una serie de drogas que se conocen justamente como inhibidores de HER2 o anti-HER2, y entre ellas está el trastuzumab, que es una de las drogas que va a recibir nuestra paciente. Fíjense acá entonces, les muestro cómo funciona, cómo opera el trastuzumab, que es la primera droga anti-HER2 elaborada. Como ven en el gráfico, por un lado, al unirse al receptor HER2, va a impedir que se dimerice y que se junte o que se una a otros receptores HER, también marca la célula para que sea atacada por el sistema inmune, y además favorece la endocitosis de los receptores. Esta droga fue utilizada por primera vez en el cáncer de mama metastásico HER2 positivo, en un grupo de pacientes con un muy mal pronóstico, como se imaginan, y la verdad es que cambió la historia natural de este tipo de tumor. Fíjense, en este caso, asociado a las antraciclinas y a la ciclofosfamida, se logró una disminución de la mortalidad a 2 años del 20%. Y bueno, respuestas fantásticas como la desaparición de las metástasis, como ven acá, desaparición de metástasis hepáticas, y en este caso un PET con ganglios supraclaviculares positivos en una paciente con un cáncer de mama que desaparecen tras 4 meses de tratamiento con trastuzumab. O sea que la verdad que fue un éxito muy importante, pero bueno, no fue una historia tan feliz, ya que se observó en este trabajo algo que sorprendió, porque no estaba pensado en base a los estudios originales de la droga, pero la realidad es que se asoció el grupo de pacientes tratadas con trastuzumab, junto con las otras 2 drogas, se asoció este tratamiento a una incidencia de disfunción ventricular del 27%. Igual les recalco 2 elementos. Por un lado, que las 3 drogas fueron administradas de manera simultánea, cosa que actualmente ya no se hace, sino que el tratamiento actual es secuencial, primero antraciclinas y después trastuzumab. Y además que la dosis de antraciclina que se empleó en este ensayo fue mayor, casi 100 miligramos mayor por metro cuadrado que la que se emplea actualmente. Bueno, el éxito en el cáncer de mama metastásico estimuló su uso también en el cáncer de mama más temprano. Acá les muestro los resultados de 5 estudios randomizados en más de 2.000 pacientes con cáncer de mama HER2 positivo y tumores de menos de 2 centímetros. Bueno, y ven, seguimiento a 8 años, una disminución de la recurrencia del 50% y una disminución de la mortalidad del 32%. O sea, la verdad es que revolucionó el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo, tanto en estadios tempranos como en estadios avanzados. Entonces ya hablamos de la naturaleza del cáncer. ¿Qué podemos decir? Que es una paciente joven que tiene un cáncer de mama izquierda con un fenotipo agresivo, para la cual se ha planeado, su médico oncólogo ha planeado un tratamiento curativo que incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia. Me voy a referir específicamente a la quimioterapia, ya que la paciente finalmente no recibió tratamiento radiante, y de la quimioterapia voy a destacar estas 2 drogas, las antraciclinas y el trastuzumab, y en particular ambas, el tratamiento secuencial, antraciclina seguido de trastuzumab.
Acá les voy a mostrar en forma más detallada cómo es el esquema terapéutico. Comienza con la cirugía, es seguido de quimioterapia adyuvante con el siguiente esquema. Primero doxorubicina y ciclofosfamida, como ven en 4 aplicaciones. Cada aplicación de doxorubicina es de 60 miligramos metro cuadrado, lo que nos da una dosis total acumulada de 240 miligramos metro cuadrado. Y el esquema sigue con paclitaxel, y finalmente 1 año de tratamiento con trastuzumab administrado cada 21 días. En realidad las 4 drogas que les estoy mostrando son cardiotóxicas, pero nos vamos a concentrar en la doxorubicina y en el trastuzumab, ya que la ciclofosfamida que se emplea en este esquema es a baja dosis, aunque por supuesto agrega daño celular, y en el caso del paclitaxel, que es una droga antitubulina que forma parte del grupo de la vincristina o la vinblastina, tiene como principal efecto adverso la bradicardia durante la infusión. Así que nos vamos a concentrar en estas 2 drogas, y fundamentalmente nos interesan porque el riesgo asociado a su uso es nada más ni nada menos que la disfunción ventricular. Recuerden que cuando hablamos de toxicidad cardiovascular de los tratamientos oncológicos, nos referimos a todo este espectro de posibles efectos secundarios, que como ven son numerosos. Sí, obviamente, la disfunción ventricular y el riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca es lo que más nos preocupa, porque obviamente agrega morbimortalidad al paciente, y además porque es la principal causa por la cual hay que interrumpir o suspender ya de manera definitiva el tratamiento del cáncer. Ahora, ¿cómo define la cardiooncología la disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer? Y ahí empiezo con el primer problema, la primera dificultad. Y esto es así porque les cuento que la primera guía específica de cardiooncología es de fines de diciembre del año 2016. A partir de esa guía han surgido otras, antes nos quejábamos porque no teníamos, ahora tenemos muchas guías. Las guías difieren entre sí, como van a ver ahora en cuanto a la definición más elemental de cómo definimos la disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer. Hay discrepancias, así que yo les voy a poder contar hoy algunas certezas, pero también hay muchas dudas, muchas controversias, y también lo que vemos es que se extrapola información que en realidad no es específica de la población cardiológica. Pero bueno, comenzando con lo más histórico, ¿cómo diagnosticábamos antes, en la década del 70 o del 80, la disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer? Obviamente cuando aparecían los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Estamos en la década del 70, del 80, época en que se empleaban dosis más altas de antraciclinas que las que empleamos actualmente. Era la época en que hablábamos de miocardiopatía por antraciclinas y que el diagnóstico se hacía con la biopsia endomiocárdica. Hoy, por supuesto, que lo que buscamos es un diagnóstico más precoz, es decir, hacer un diagnóstico en una etapa de disfunción ventricular asintomática. Por lo tanto, al ser asintomática, vamos a tener que ir a buscarla. Y para ir a buscarla necesitamos fundamentalmente estudios de imágenes que podamos realizar de manera seriada. Y el ideal es, por obvias razones, el ecocardiograma. Y por eso, y como es el ecocardiograma el método que vamos a utilizar en primera línea, la definición surge de la Asociación Americana de Ecocardiografía, que habla de que disfunción ventricular asintomática asociada al tratamiento del cáncer podemos diagnosticarla cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo cae más de 10 puntos porcentuales, es decir, no 10%, sino 10 puntos porcentuales por debajo de un valor de 53%. Esto medido con el eco 2D y el método de Simpson. Si buscamos marcadores aún más precoces, en una etapa que podríamos denominar de injuria subclínica, los más estudiados son el aumento de los biomarcadores, les voy a comentar luego, en particular la troponina, y la disminución del strain longitudinal global, cuyo valor de corte más aceptado es el de 15%, en este caso sí, una disminución relativa con respecto al valor basal del strain longitudinal. Quiero dejar en claro ahora, para no generar confusión, que el diagnóstico de disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer asintomática o el diagnóstico de injuria subclínica no son indicaciones de suspensión del tratamiento oncológico. La suspensión del tratamiento oncológico debe ser siempre el último recurso, es una verdadera catástrofe, es una decisión consensuada y, por supuesto, decisión final exclusiva del oncólogo. Nosotros podemos hacer nuestras recomendaciones o sugerencias. En realidad, las que vemos como indicaciones que claramente están aceptadas para suspensión del tratamiento son 2.
Una es, por supuesto, el paciente que se presenta con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Y la otra indicación es la caída de la fracción de eyección por debajo de 45%. Fuera de estas dos indicaciones que son categóricas, el resto debe ser analizado caso por caso. Y por supuesto, en un equipo multidisciplinario que incluya a todos los médicos referentes, en este caso pueden ser cardiólogos y oncólogos, pero el equipo podría ser más amplio aún, y como les mencioné, siempre la decisión final recae en el médico oncólogo u oncohematólogo. Esto, bueno, para mostrarles el problema de las definiciones. Les marco acá en rojo la que provee la Asociación Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imágenes Cardiovasculares. La caída de la fracción de eyección, más de 10 puntos porcentuales por debajo del 53%. Pero como ven, hay otros valores de corte y hay otras definiciones, y esto hace que sea muy difícil comparar estudios, cuando la definición más básica, que es cuándo hay disfunción ventricular por tratamiento oncológico, es tan diferente entre las distintas sociedades y consensos. Sí hay más acuerdo con respecto al valor de reducción del strain global. Lo destaco porque este valor surge de un estudio del doctor Barata, que fue publicado en la Revista Argentina de Cardiología, y bueno, justamente es este criterio, el de la caída del strain longitudinal global, más de 15% con respecto al valor basal, el que se asoció con mayor sensibilidad y especificidad para predecir la caída de la fracción de eyección. Por supuesto que hay otras, como les mencioné, otros criterios para hablar de cardiotoxicidad, pero lo que les quiero recalcar es que siempre estamos basados en los mismos principios, es decir, fracción de eyección, biomarcadores y también algunas anomalías no específicas en cuanto a fracción de eyección, sino otros criterios ecocardiográficos que podemos considerar. Esta imagen corresponde al llamado registro Cardiotox, que apareció el año pasado en el European Heart Journal, y como ven, hablan de un continuo en cuanto a intensidad de cardiotoxicidad, desde un corazón normal, con biomarcadores normales y fracción de eyección normal, pasando por un estadio precoz, donde la única anomalía es el aumento de los biomarcadores, un estadio un poco más avanzado, con fracción de eyección normal, pero alguna anomalía funcional en el ecocardiograma, que no solo es para este estudio la caída del strain de más de 15%, sino un strain en valor absoluto mayor a menos 18, alteraciones de la función diastólica, e incluso un aumento del tamaño de la aurícula izquierda o del volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Y si seguimos avanzando, ya vamos a una caída más evidente de la fracción de eyección, con valores de FEI entre 40 y 50, avanzamos con una fracción de eyección menor de 40 asintomática, y finalmente el paciente que se presenta con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, independientemente de su fracción de eyección, hasta por supuesto la muerte cardiovascular. Por último, y espero no confundirlos, pero bueno, me interesa mostrarles que es un tema que está en debate, y no es un tema menor, es justamente cómo definimos y clasificamos a la disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer. Les muestro una última, que es la del Hospital Brompton del Reino Unido, para ver que en definitiva estamos siempre hablando de lo mismo. Acá tenemos una clasificación basada en biomarcadores y datos del ecocardiograma. Y así hablamos de una alteración bioquímica precoz, donde hay aumento de biomarcadores, una alteración funcional precoz, donde hay caída del strain o disfunción diastólica. Bueno, en fin, más o menos similar a lo que les he mostrado. Estos son dos trabajos que muy brevemente les voy a comentar de la doctora Cardinali, porque ella fue la pionera en el diagnóstico precoz de la disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer. Como ven, en este primer trabajo del 2010, el de la izquierda, ella toma 200 pacientes que habían presentado como resultado del tratamiento con antraciclina una caída de la fracción de eyección por debajo del 45%, y los trató lo antes posible con IECA, y cuando fue posible también con beta bloqueantes. Y logró un 42% de respondedores. Llamó ella así a los que lograban elevar la fracción de eyección por encima del 50%. Y observó que los dos predictores de respuesta favorable fueron el tiempo al inicio del tratamiento anterior a los 6 meses, ningún paciente tratado después de los 6 meses recuperó fracción de eyección, y la posibilidad del tratamiento conjunto. Es decir, los pacientes que lograron recibir ambas drogas también lograron elevar la fracción de eyección por encima del 50%.
Y el otro estudio, el de la derecha, es un poco posterior, del año 2015, ya este es un estudio prospectivo, donde se hizo un seguimiento muy intensivo ecocardiográfico de pacientes, en este caso que ya parten de una fracción de eyección basal normal, de más del 50%, y a los que a intervalos regulares se les fue evaluando la fracción de eyección mediante ecocardiograma. En este estudio, los datos interesantes son los siguientes, para mostrarles. Tuvo un 9% de casos de disfunción ventricular, que ella denominó así a la caída de la fracción de eyección de más de 10 puntos por debajo de 50. Y es interesante mostrarles que el 98% de esos casos de disfunción ventricular se produjeron en el primer año de seguimiento tras el tratamiento oncológico. Este es el periodo que se considera de más alto riesgo y es el que requiere un seguimiento ecocardiográfico intensivo. También les comento que tuvo un 82% de respondedores al tratamiento con IECA y beta bloqueantes, aunque solo un 11% de esos que respondieron lograron alcanzar el valor de fracción de eyección con el que empezaron el tratamiento. En el resto de los casos hubo solo una recuperación parcial. Bueno, del ecocardiograma no me voy a detener, ya que tenemos muchos especialistas en el auditorio, simplemente contarles las clásicas ventajas y limitaciones del método. Recomiendan las guías cuando esté disponible el empleo del eco 3D, debido a que tiene una menor variabilidad intra e interobservador, lo que nos permitiría detectar cambios menores de la fracción de eyección. Y con respecto a los biomarcadores, mucha controversia también. Les voy a mostrar muy brevemente los resultados de este metaanálisis con algunas conclusiones nada más. Una de las conclusiones más importantes es la siguiente, que los pacientes con aumento de las troponinas durante la quimioterapia con antraciclinas o inhibidores de HER2 tienen un mayor riesgo de desarrollar disfunción del ventrículo izquierdo. Acá tienen el OR y la sensibilidad, 68%, especificidad 87%, y un interesante valor predictivo negativo, del 93%, que podría ser utilizado en aquellos centros que no pueden realizar un seguimiento ecocardiográfico tan intensivo como tenemos la suerte de poder hacer nosotros, pero que podrían seguir al paciente con dosaje de troponina antes de cada ciclo y, en el caso de encontrar un valor anormal, anormalmente elevado, entonces sí realizarle ecocardiograma exclusivamente a ese paciente. El problema con los biomarcadores es que la situación se complica porque los pacientes con cáncer pueden tener un aumento basal de biomarcadores por múltiples motivos. Les pongo a la izquierda la lista de las posibles causas de aumento de troponinas en el paciente oncológico. Como ven, son muy variadas. Y también el paciente con cáncer, antes de iniciar cualquier tratamiento oncológico, puede incluso tener niveles elevados de péptidos natriuréticos, que pueden estar relacionados con factores tales como su edad, disfunción renal asociada, la sobrecarga de volumen, por supuesto disfunción cardíaca, e incluso el estado inflamatorio que acompaña a todo tumor, en las células inflamatorias, en este caso están mostradas los macrófagos, a través de la liberación de citoquinas inflamatorias varias, pueden estimular a nivel hepático la producción de proteína C reactiva y a nivel cardíaco la producción de péptidos natriuréticos. Es decir, que la misma inflamación asociada al tumor, independientemente de cualquier tratamiento cardiotóxico, puede producir también la elevación de los biomarcadores cardíacos. Bueno, nuestra paciente va a recibir 2 drogas cardiotóxicas, las antraciclinas y el trastuzumab. De las antraciclinas, bueno, es una droga que ya, un conjunto de drogas que ya conocemos más, sabemos que producen alteraciones histológicas evidentes, desde vacuolización en los estadios iniciales hasta fibrosis difusa en las etapas más tardías, y también es conocido por todos la clara relación entre la dosis acumulada y el riesgo de cardiotoxicidad, de forma tal que se ha establecido como dosis acumulada máxima para la doxorubicina 400 a 450 miligramos metro cuadrado. Aunque también se ve que hay una amplia variabilidad interindividual entre los pacientes que reciben la misma dosis acumulada, y está ahora muy en boga varios estudios que tienen que ver con polimorfismos genéticos que explicarían por qué algunos pacientes toleran dosis muy altas mientras que otros desarrollan cardiotoxicidad a dosis bastante bajas.
Con respecto al trastuzumab, les quiero contar que el mecanismo de la acción cardiotóxica es diferente. Produce fundamentalmente una disfunción contráctil, más que alteraciones estructurales, que es lo que pueden encontrar en la literatura como cardiotoxicidad tipo 2, para diferenciarla de la tipo 1, que es la de las antraciclinas, que se presenta habitualmente como una disminución asintomática de la fracción de eyección, que no se relaciona con la dosis acumulada, y que tiene como principal factor de riesgo el uso previo de antraciclinas. Puede ser reversible tras la interrupción del tratamiento y puede reiniciarse el tratamiento tras la recuperación de la fracción de eyección. Y esto tomémoslo con pinzas, porque vamos a ver que no siempre es así, sobre todo cuando la paciente o el paciente ha recibido antraciclinas con anterioridad. Y en cuanto a las cifras, para que tengan una idea de la incidencia de este evento cardiotóxico, esto acá es un estudio hecho en mujeres con cáncer de mama, donde se compararon 3 tipos de tratamientos. El primero con antraciclina sin trastuzumab, el segundo con antraciclina y trastuzumab, y el tercero con trastuzumab pero sin antraciclinas. Y como ven, la incidencia más alta, tanto de caída asintomática de la fracción de eyección como de insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4, fue con la combinación de ambas drogas. Y esto es lo que pueden encontrar en la literatura con el nombre de dual hit o doble golpe, y justamente lo que trata de explicar es por qué el tratamiento secuencial de antraciclina seguido de trastuzumab se asocia a alto riesgo de disfunción ventricular. Las antraciclinas entonces comienzan con el daño inicial, hay células todavía vulnerables que podrían, a través de mecanismos de reparación, volver al estado basal, pero justamente el trastuzumab es el que altera o inhibe los mecanismos de reparación de forma tal que el efecto final es la muerte celular y más riesgo de disfunción ventricular. Bien, hemos terminado entonces con el tratamiento oncológico, nos queda finalmente hablar de la paciente, es decir, qué comorbilidades propias de la paciente se suman al riesgo del tratamiento oncológico y nos dan lugar al llamado riesgo global, en este caso de disfunción ventricular. ¿Qué comorbilidades de la paciente tenemos que tener en cuenta? Esta es la primera guía que les comenté que se publicó, la primera guía de cardio-oncología, y que la presenta en realidad la Asociación Americana de Oncología Clínica. Es, como ven acá, de diciembre del 2016. Y se refiere específicamente al riesgo de disfunción cardíaca. La primera pregunta que se hace en la guía es ¿qué pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de desarrollar disfunción cardíaca durante el tratamiento oncológico? Y acá incluye la lista y vemos, primero, los factores relacionados con el tratamiento, dosis altas de antraciclinas, dosis altas de radioterapia cuando el corazón está en el campo de radiación, dosis baja de antraciclina pero combinada con dosis baja de radioterapia, el esquema de nuestra paciente, dosis baja de antraciclina seguida de trastuzumab, y como ven, dentro de los factores relacionados con el paciente, se incluyen la presencia de 2 o más factores de riesgo durante o después del fin del tratamiento, la presencia, la edad, por supuesto, que es un importante factor de riesgo, más de 60 años al momento del tratamiento, y la presencia de comorbilidades cardíacas, por ejemplo, una fracción de eyección basal entre 50 y 55%, antecedentes de cardiopatía isquémica y valvulopatías moderadas o severas. Nuestra paciente, en principio, con un solo factor de riesgo, 52 años y una fracción de eyección basal de 61%, no parecería tener factores que agregan riesgo al ya propio del tratamiento que va a recibir. Aparecieron después de esa, como les comenté, numerosas guías que tratan de establecer el riesgo basal de cardiotoxicidad. Esta es la última, es del año pasado, con la ventaja de que nos provee tablas de score de riesgo no solo para antraciclinas y trastuzumab, sino para 7 clases de tratamiento oncológico y para todas las complicaciones cardiovasculares que pueden estar asociadas al tratamiento del cáncer. Simplemente para mostrarles, a la izquierda el formulario basal para el tratamiento con antraciclinas y a la derecha para el de trastuzumab, que son muy similares. Fíjense que lo que hay que tener en cuenta, los criterios de riesgo son los mismos, es la enfermedad cardiovascular previa, el dosaje de biomarcadores cuando está disponible, factores demográficos y factores de riesgo cardiovasculares, por supuesto la edad, la presencia de hipertensión arterial, los tratamientos cardiotóxicos previos y factores relacionados con el estilo de vida, como el tabaquismo y la obesidad. Pero se las menciono porque ahora sí, tanto para las antraciclinas como para el trastuzumab, la enfermedad renal crónica aparece como un factor de riesgo
intermedio según esta guía, y definido como todo volumen de filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto por metro 73 metro cuadrado de superficie corporal. Según este formulario, entonces, establece distintas categorías de riesgo de disfunción ventricular, bajo, intermedio, alto, muy alto, que se obtienen a partir de estos formularios, donde uno va completando los datos y hace entonces la sumatoria final para obtener el nivel de riesgo. Por ejemplo, para esta paciente tendríamos en la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica, es decir, dos factores de riesgo intermedio. Y aunque le hubiéramos dosado troponina y proBNP y hubieran estado ambas elevadas, seguiría siendo, en base a estas guías, su riesgo intermedio de disfunción ventricular. Espero no haberlos confundido. La idea es que cuando estamos frente a un paciente que va a recibir drogas cardiotóxicos, es esto lo que tenemos que tener en mente. Si recibió tratamientos cardiotóxicos previos, si tiene factores de riesgo, enfermedad cardiovascular previa, otros factores o comorbilidades médicas, como hemos visto recién, la insuficiencia renal crónica, factores demográficos y relacionados con el estilo de vida, y si es posible, un dosaje basal de biomarcadores. Es decir, que con una historia oncológica, una historia cardiovascular, un examen cardiovascular, un electrocardiograma, análisis de sangre básicos y un ecocardiograma con medición de fracción de eyección y strain longitudinal global, podríamos estar en óptimas condiciones para estratificar a nuestro paciente. ¿Qué podemos decir específicamente de la enfermedad renal que padece la señora de este caso? De enfermedad renal y cáncer les cuento que la enfermedad renal crónica se asocia a un riesgo mayor de desarrollar cáncer, sobre todo neoplasias del tracto urinario, y que los pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente del tumor y del estadio tumoral, tienen una menor supervivencia, como ven en este trabajo, donde los pacientes con volumen de filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto tuvieron una supervivencia significativamente menor que los pacientes con volumen de filtrado glomerular mayor de 60. De hemodiálisis y quimioterapia, la verdad que no encontré demasiada información, lo que es bastante preocupante. No existen guías sobre tratamiento quimioterápico para los pacientes en diálisis. Hay poca evidencia en la literatura en relación a cómo ajustar la dosis y cuál es el momento óptimo de administración de la droga. Piensen que en realidad tenemos que prevenir tanto la toxicidad del fármaco, pero también la eliminación temprana de la droga. Se ve que la dosis y el momento de administración difieren entre las instituciones. Los pacientes sometidos a diálisis y a quimioterapia tienen alta mortalidad, pero no relacionada con el cáncer, y todos aconsejan considerar cuidadosamente las indicaciones de quimioterapia en este tipo de pacientes. De enfermedad renal y cardiopatía obviamente ya sabemos más, sabemos que entre ambas hay una relación bidireccional, que hay factores de riesgo tradicionales que comparten ambas patologías, pero que también hay factores de riesgo específicos de la enfermedad renal crónica, cuya lista ven acá, y que agregan daño al aparato cardiovascular. Sabemos que la enfermedad renal crónica se asocia a un aumento de riesgo tanto de desarrollar enfermedad cardiovascular, de acelerar enfermedades cardiovasculares preexistentes y por supuesto también de muerte de causa cardiovascular. Y la hemodiálisis lamentablemente no soluciona todos los problemas. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal terminal en hemodiálisis, y si se fijan acá en el gráfico de la derecha, los pacientes sometidos a diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, tienen una sobrevida a 5 años, que es mucho peor que varias neoplasias incluso. La hemodiálisis en particular, a diferencia de la diálisis peritoneal, agrega un daño adicional, que es el estrés hemodinámico. Estos pacientes están sometidos a periodos de estrés hemodinámico agudo, que corresponden al periodo dialítico, donde tienen depresión de volumen, hipovolemia, hipotensión, injuria isquémica, y otros periodos, el de periodo interdialítico, que dura entre 44 y 68 horas, donde por el contrario hay un estrés crónico asociado a sobrecarga de volumen, hipervolemia, hipertensión y remodelado cardíaco. Y esto de manera repetitiva 3 veces por semana. Se sabe que estos pacientes que tienen hipotensión intradialítica tienen un alto riesgo de desarrollar fenómenos de atontamiento miocárdico que pueden incluso generar de manera repetida un daño miocárdico permanente. Bueno, vamos ahora a resumir y a mostrarles cómo le fue a esta señora, aunque yo creo que ya tienen una idea de cómo le fue.
Entonces, a partir del diagnóstico oncológico, podemos estratificar riesgo de toxicidad cardiovascular con todos los elementos que hemos visto. Si la paciente o el paciente resulta tener un riesgo alto o muy alto, es conveniente una evaluación interdisciplinaria, o se sugiere una evaluación interdisciplinaria, en este caso oncólogos, cardiólogos y nefrólogos. Quizás de esa evaluación interdisciplinaria puede surgir, por ejemplo, un tratamiento oncológico alternativo. ¿Qué más podemos hacer en esta primera etapa? Podemos optimizar el tratamiento de los factores de riesgo del paciente y de todas aquellas enfermedades cardiovasculares previas. Recuerden que el uso de cardiotóxicos es incluido en el estadio A de insuficiencia cardíaca, y a falta de información específica para la población oncológica, tomaremos como objetivo de control de factores de riesgo cardiovasculares los clásicos que aplicamos en el resto de la población que manejamos en consultorio. Nos podríamos preguntar si es útil hacer algún tipo de prevención primaria, es decir, a todo paciente que va a recibir drogas cardiotóxicas capaces de causar disfunción ventricular, ¿es conveniente, es útil tratarlos con IECA y betabloqueantes? O sea, hacerles un tratamiento antirremodelado. Los metaanálisis han mostrado que el tratamiento neurohormonal puede atenuar la caída de la fracción de eyección, pero los efectos son modestos y su importancia clínica es poco clara. Por lo tanto, los resultados hasta ahora no son suficientes para recomendar el uso rutinario de IECA o betabloqueantes como prevención primaria. El año pasado en la guía ESMO sugieren, o por lo menos lo colocan como indicación clase 2B, el uso de IECA o betabloqueantes y betabloqueantes a aquellos pacientes que aún teniendo fracción de eyección normal tienen varios factores de riesgo y van a recibir varias drogas potencialmente cardiotóxicas. Y también dentro de la prevención primaria podemos mencionar el uso del dexrazoxane, que es un agente quelante del hierro, que puede ser útil para reducir la cardiotoxicidad asociada a las antraciclinas, y también el empleo de fórmulas particulares de antraciclina, que son las llamadas fórmulas liposomales, donde la droga se encapsula en unas vesículas con contenido acuoso y membrana lipídica, que hace que sean menos cardiotóxicas, ya que digamos, en las zonas de capilares con uniones muy estrechas, la droga no puede salir de su ubicación intravascular. Entonces, una vez estratificado el riesgo, optimizado el tratamiento de los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, habiendo planteado estrategias de prevención primaria, vamos a planificar el seguimiento clínico con imágenes y biomarcadores de los pacientes. Les dejo acá unas guías para que vean con qué asiduidad debemos controlar a estos pacientes, básicamente como les mencioné con ecocardiograma. Fíjense que para pacientes de riesgo basal, por ejemplo, que van a recibir antraciclinas, necesitamos un ecocardiograma basal, uno al final del tratamiento, si la dosis es de 240 miligramos metro cuadrado, luego repetiremos eco cada 100 miligramos metro cuadrado adicionales, 12 meses al fin de tratamiento y cada 5 años. Como ven, los pacientes requieren varios controles ecocardiográficos, como bien lo saben nuestros colegas de ecocardiografía. Vamos a ver qué pasó con la señora entonces. La paciente se operó, la paciente se hizo un ecocardiograma en el Hospital Fernández, ese estudio no lo vimos, pero sabemos que tenía una fracción de eyección basal de 61%, la paciente completó sus 4 ciclos de doxorubicina y ciclofosfamida, y la vimos por primera vez en el consultorio de cardio-oncología para planificar sus controles antes de iniciar el tratamiento con trastuzumab. De esa evaluación inicial, la señora estaba bien, su examen cardiovascular y electro no tenían ninguna particularidad, había tolerado bien el tratamiento con los 4 ciclos, estaba ligeramente hipertensa, por lo que se le optimizó el tratamiento, y le realizamos el ecocardiograma que corresponde, que es el eco de fin de antraciclinas. Después les voy a mostrar las imágenes y le voy a pedir a Miguel que haga los comentarios de los mismos. En el eco tenemos una fracción de eyección basal de 60%, no se midió strain, pero teníamos un MAPS de 14, y el resto de los parámetros dentro de límites normales, salvo el índice de masa que estaba bastante aumentado, y tenía un leve aumento de los volúmenes de fin de diástole y sístole, aunque recordemos que la señora se había dializado 24 horas antes. La motilidad era normal,
una insuficiencia mitral leve y una función ventricular derecha también normal. Se le optimizó la dosis de IECA, le pedimos laboratorio con biomarcadores y le programamos el próximo control ecocardiográfico, que como según las guías correspondía a 3 ciclos, posterior a los 3 ciclos de trastuzumab. La señora entonces concurre a vernos 3 meses después y ya la situación había cambiado. Tenía disnea clase funcional 2, rales bivasales, tenía una caída de 19 puntos porcentuales de la fracción de eyección en solo 3 meses, 41% de fracción de eyección, un strain francamente anormal, no tenemos un strain basal para comparar, pero es francamente patológico, había aumentado sus diámetros diastólico y sistólico, había aumentado su índice de masa, presentaba ahora una hipoquinesia difusa y una insuficiencia mitral moderada. En el laboratorio que nos trajo no estaban los biomarcadores, no se los habían realizado, estaba anémica, la señora no estaba recibiendo ni hierro ni eritropoyetina hasta ese momento, por lo cual tomamos la decisión, junto con su médico oncólogo, de suspender el trastuzumab y de, por supuesto, iniciar tratamiento. Ya tenía dosis máxima de IECA, complementamos con beta-bloqueantes y le indicamos un control clínico a las 2 semanas y un ecocardiograma a las 4 semanas. Y como si la suerte de la paciente no hubiera sido ya tan desastrosa, se le sumó la pandemia, por lo cual a partir de ese momento no es que perdimos los controles, pero los controles se hicieron francamente dificultosos, los ajustes de dosis muchos se hicieron por vía telefónica, la señora cambió en 3 oportunidades de centro de diálisis, por lo que no pudimos tener continuidad en la comunicación con los nefrólogos, así que bueno, fue creo que la gota que rebalsó el vaso. Les muestro el ecocardiograma después de 10 meses sin trastuzumab, y a pesar de todos los intentos que realizamos desde el punto de vista médico, para mejorarla, lamentablemente no obtuvimos ningún tipo de respuesta favorable, al contrario, la señora siguió deteriorando su función ventricular hasta valores, bueno, francamente patológicos. Está en clase funcional 2 el día que se dializa, clase funcional 3 el día que no se dializa, la rotamos a ARA 2 porque con dosis máximas de IECA tenía tos, está con dosis máxima y óptima de beta-bloqueantes, de ivabradina, se le agregó eritropoyetina y hierro, con lo cual normalizó el hematocrito. Incluso después de 10 meses sin respuesta, lo charlamos con la gente de consultorio de insuficiencia cardíaca, hicimos un intento de reemplazarle el ARA2 por sacubitrilo valsartán, nos ilusionamos inicialmente porque elevó la fracción de eyección a 33%, pero lamentablemente en el siguiente control estaba otra vez entre 25 y 28%, a pesar de que clínicamente la señora se sintió mejor, estaba mejor con el sacubitrilo valsartán, al menos en la clase funcional, que con el tratamiento anterior. Esto muy breve y ya los dejo que Miguel les muestre los ecocardiogramas. Este es un trabajo del año pasado donde nos muestra la gran dificultad del manejo de la insuficiencia cardíaca en los pacientes en diálisis. Como ven, dice, manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca en diálisis. Muchas opciones terapéuticas, pero sin claras evidencias. Acá les recuadro los beneficios teóricos de la medicación clásica que empleamos para insuficiencia cardíaca en los pacientes que se dializan. Beta-bloqueantes, incierto, posible mejoría de los síntomas. IECA y ARA2, incierto. Antagonistas de los mineralocorticoides, incierto. Diuréticos de ASA, minimiza la ganancia de peso, pero necesitamos función residual presente, cosa que nuestra paciente no tiene. Dioxina, más riesgo que beneficios. Inhibidores de la dapaglifosina, no han sido estudiados y sus efectos deberían ser independientes de la función renal, y el sacubitrilo valsartán no estudiado. La verdad, encontramos muy pocos trabajos en este sentido. Los dejo ahora entonces, Miguel, si querés compartir audio para comentar los ecocardiogramas. Los 2 superiores corresponden a los eco post-doxorubicina, donde tenía una fracción de eyección del 60%, y los de abajo son los el ecocardiograma que le realizamos luego del 3er ciclo de trastuzumab. Bueno, hola, buen día a todos. Bueno, no puedo agregar casi nada a la exposición de Estela, completísima y clara. Realmente
Excelente, Estela, te agradezco mucho porque nos aclaraste a todos varios puntos. Bueno, Completo. Y bueno, acá lo que no, tampoco puedo agregar nada a las imágenes. Vemos en el eco de arriba, como dijo Estela, el paciente cuando llega, la paciente cuando llega, previo al tratamiento, tiene está con una frecuencia cardíaca en 100 por minuto, por todo el cuadro hemodinámico previo que tiene la paciente de base. Y bueno, vemos que la función global está conservada, no tiene alteraciones segmentarias y la fracción de eyección es normal. Y en el segundo eco vemos claramente cómo los volúmenes son diferentes, tanto en diástole como en sístole. No hay que ser ecocardiografista para verlo, es muy clara la diferencia. El strain, por supuesto, magnifica lo que ve el ojo. El ojo es la fracción de eyección. Y el strain muchas veces en presencia de fracción de eyección normal nos da una alerta. Acá ya con la fracción de eyección alterada, el strain es mucho más notable. avísame cuando tengas más. Sí, ¿tenés más imágenes? Tengo más. Esta es la misma que mostraste recién, pero con la imagen del strain, Claro. con el ojo de... Acá en estos pacientes, en este momento, uno no sabe cuánto se debe a la droga, a la combinación, en este caso, antraciclinas y trastuzumab, y cuánto se debe al cuadro hemodinámico, ¿no? Paciente anémica, taquicardia, tóxica por su patología de base, que es a lo que me refería antes. ¿Cuánto de esto no es atontamiento por la taquicardiomiopatía? O sea, taquicardia sinusal sostenida durante semanas nos puede llevar a una fracción de eyección alterada. Así que cuando estamos delante de esta foto, o delante de este momento, no sabemos cuánto de esto es por la combinación, cuánto también depende del cuadro tóxico, del del cuadro oncológico del paciente y del cuadro hemodinámico por la taquicardia. Está todo entremezclado. Lo que pasa que, bueno, como mostró Estela, la foto siguiente, que es el eco siguiente, la fracción de eyección, vimos que aún sin droga siguió cayendo. Acá te muestro, Miguel, el último, ya es 10 meses sin drogas, cuando se agrega la disfunción del ventrículo derecho. Bien, acá tenemos cruzado, arriba las dos imágenes del segundo estudio que nos mostró antes Estela, vemos el dos cámaras a la derecha, ventrículo y aurícula, ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, dos cámaras, toda la pared inferior y la pared anterior, y abajo 10 meses sin trastuzumab, a la izquierda el dos cámaras, acá se cruzó el dos cámaras, y vemos cómo ya el deterioro es grosero, severo, y el strain obviamente siguió cayendo. Y se agrega, bueno, dilatación de cavidades derechas, que acá tenemos un 4 cámaras, en este estudio donde había caído la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pero la del ventrículo derecho se mantenía todavía. Y veamos acá cruzado, 10 meses después, sí, 10 meses después sin trastuzumab, cómo se agrega deterioro del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, que no tenía previamente. Y bueno, a través de esta incidencia tricuspidia que vemos en azul, podríamos calcular la presión sistólica pulmonar. Pero ya se deterioró la función de todo el corazón, las cavidades derechas dilatadas con un deterioro severo. El ventrículo derecho siempre, en todos los escenarios, es pronóstico de la evolución ya. Cuando vemos deteriorado el ventrículo derecho, ya
siempre decimos que para cualquier conducta futura el pronóstico está echado. Hay una más, Miguel. Perdón, pero me parece que ya nos estamos excediendo un poquito. Está perfecto, todo hermoso, pero no vamos a tener tiempo de discutir. No, está bien. Podemos terminar y así podemos empezar con la discusión. Estela, discúlpame. Bueno, simplemente esto, decir que esto es una utopía, o es una expresión de deseo, ¿no? Que es lo que queremos todos, que el balance entre la eficacia oncológica y la seguridad cardiovascular, pero bueno, obviamente, como ven en este caso, no siempre es posible. Y cierro simplemente con esto. Los cardiólogos debemos involucrarnos en el cuidado del paciente con cáncer antes, durante y después de la terapia oncológica para predecir, prevenir, vigilar y tratar las complicaciones cardiovasculares asociadas al cáncer o su tratamiento y mejorar así el pronóstico oncológico y cardiovascular. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué decirte? Porque parece que estoy viciada, si te digo algo, ¿no? Por el cariño que te tengo, por lo que hemos construido en estos 2 años y pico que estamos trabajando juntas, pero bueno, la verdad que te pasaste, una genia total. No sé si va a haber mucho tiempo no sé si va a haber mucho para discutir porque lo dijiste todo, así que te felicito. Brillante como siempre. Bueno, vamos a empezar entonces a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta y me gustaría saber, primero, creo que hay gente de oncología conectada, no sé si está algún médico que haya tratado a la paciente para que nos pueda contar un poquito acerca de este caso desde el punto de vista oncológico. ¿Hay alguien de oncología que esté presente? Bueno. Hola. Sí. Hola, Hola. sí, hola. Buenos Hola, días, Roger. doctora. Buenos días a todos. Sí, Buen soy día. Roger, el médico que trató a la paciente. Como comentario rápido, se tomó en cuenta todos los antecedentes de la paciente. Nosotros manejamos una escala generalmente para decidir el tratamiento, más que todo por la cardiotoxicidad. Y en este caso tomamos la edad, claramente la paciente es joven. Tomamos en cuenta si había utilizado algún medicamento oncológico, si había recibido algún tratamiento previamente radiante. También tomamos en cuenta lo que son el medio interno, como es la hipocalemia, hipercalcemia, y a esto también tomamos en cuenta mucho lo que son las dosis de la utilización de las antraciclinas, que tiene que estar por debajo de los 500, generalmente manejamos entre 400 a 500 miligramos. Entonces la paciente era una candidata para poder realizar el tratamiento con antraciclinas. También tomamos en cuenta su mecanismo de acción de estos medicamentos y también la utilización en insuficiencia renal. Claramente la doxorubicina no necesita ningún ajuste y tampoco es necesario utilizarlo, perdón, no está contraindicado el uso en un paciente que tenga insuficiencia renal. En ese momento yo coordiné con la nefróloga en el primer centro donde ella se dializaba para que el momento que haga la quimioterapia al día siguiente realizaba la diálisis en el centro de diálisis. Bueno, vino con la fe normal, se decidió en comité interno de oncología que la paciente inicie con la doxorubicina y la ciclofosfamida. Posteriormente se hizo el nuevo ecocardio para continuar con el trastuzumab. Como comentario ahí, tal vez una adición, que la paciente estuvo internada, si no me equivoco, 48 horas posterior a una diálisis donde sufrió una sobrecarga. Todos estos antecedentes que ella tiene, más las toxicidades que ella presentó, claramente es un conjunto que llevó a la paciente a este problema cardíaco que hoy lo estamos conociendo. Se suspendió en ese momento cuando me envían el ecocardio. No, perdón, mil disculpas. A la paciente, entonces, estamos esperando para desnudar nuevamente el tratamiento. Viene con un nuevo ecocardiograma donde mostraba una caída de fe, por lo cual se decide con la doctora claramente la suspensión de la utilización de paclitaxel y también el trastuzumab. No sé más que le podría apoyar, ya que la doctora habló claramente de todo lo que es su mecanismo de acción, lo explicó maravillosamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Evidentemente, bueno, esto
que creo que el objetivo de esta charla también era mostrar cómo, pese a seguir las recomendaciones de las guías, haber hecho el cálculo del riesgo cardiovascular, haber hablado con el nefrólogo antes de empezar, o sea, pese a haber tratado de hacer una medicina lo más personalizada posible para esta paciente, las cosas salieron mal porque hay cosas que a veces se nos escapan de las guías. Quizás esta paciente tenga algo en sus miocitos que la ha hecho mucho más sensible, y sumado a la insuficiencia renal, que como dijo Estela, en las guías del ASCO no está contemplada como un factor de riesgo para el desarrollo de cardiotoxicidad, sí lo hizo. Y aparece después en guías posteriores a las del ASCO, ya se le empieza a dar importancia al tema de la insuficiencia renal. O sea que por más que uno haga todo lo que está en las manos médicas para tratar de evitar, hay cosas que, bueno, que los médicos todavía no podemos manejar. Bueno, tenemos una pregunta de Héctor Sueiro. Gracias, Rita. En realidad, quiero apelar a la experiencia de ustedes, ¿no? No creo que sea muy fácil discernir esto, pero ¿ustedes consideran que esto fue un efecto tardío de las antraciclinas o fue un efecto directo del trastuzumab? Porque la verdad que si lo fue, de acuerdo a lo poco que yo sé al respecto, es un efecto muy intenso, de acuerdo a lo que está descrito, y un efecto muy duradero, es decir, en realidad empeora inclusive entre el tercer y el cuarto control. Esa es una. La segunda es, ¿cuál es la situación actual con los quelantes de hierro? Que en un momento se habían puesto muy fuertemente en las guías y después se fueron abandonando. Y la tercera es un comentario a un planteo que hizo Miguel, que me pareció muy interesante, que es la presencia de taquicardiomiopatía, que era una buena explicación. Lo que pasa es que en el último eco, supongo que después de los beta bloqueantes, estaba con 78 de frecuencia cardíaca. O sea que quizás ese no sea el mecanismo. Pero bueno, eso es lo que quería preguntarles. Para otra pregunta debería escuchar de nuevo la excelente clase que dio Estela y volver a procesar la información, porque la verdad que fue mucha, muy intensa, y la verdad que te felicito, Estela, muy, muy buena presentación. Te contesto lo que me voy acordando del orden. El quelante del hierro, que tiene un nombre extraño, es el dexrazoxane. La verdad que yo no vi ninguna paciente. Te puedo decir lo que he leído de las indicaciones puntuales que la FDA aprueba, que lamentablemente son pocas. No sé por qué, porque aparentemente es una droga bastante eficaz. La FDA aprueba el dexrazoxane para las pacientes con cáncer de mama que han recibido más de 300 miligramos metro cuadrado de doxorubicina. Si, digamos, la paciente tiene que seguir recibiendo doxorubicina por encima de esa dosis de 300 miligramos metro cuadrado acumulado, entonces sí aprueba el dexrazoxane. Hubo mucha mala prensa con esta droga porque se dijo durante mucho tiempo que en los niños promovía el desarrollo de segundas neoplasias. O sea que incluso estaba prohibida en cánceres. Ahora, la verdad, no leí mucho, pero sí que hay mucha información nueva de la droga y que se le está dando mucha importancia. Yo creo que se van a ir ampliando las indicaciones de la droga porque es por lo que los últimos estudios muestran, es una excelente droga para prevenir la toxicidad por antraciclinas. Y yo creo que se va a ampliar para usarla con dosis más de las que se aprueban ahora. Eso por un lado, una de las preguntas que hiciste. La otra pregunta es media difícil de contestar. O sea, tu idea es por qué el impacto tan grande del trastuzumab después de las antraciclinas. Yo creo, mi idea es que ese 60% de fracción de eyección basal, no teníamos strain lamentablemente en ese eco, ni biomarcadores también. Una fracción de eyección normal, ¿hasta qué punto me dice que ese corazón está bien en una señora que lleva años de diálisis? Porque uno dice, bueno, sí, 60% de fracción de eyección, está todo bien, le doy trastuzumab. La realidad es que el trastuzumab post-antraciclina, que yo te mostré, ahí se daba el hit que dicen, es un efecto, digamos, agravante serio, aumenta mucho el riesgo de disfunción ventricular. A mí lo que me da la sensación es que esa fracción de eyección basal
no te digo que nos compramos una función natural normal, porque de hecho tenía 60% de fracción de eyección, quizás con más información, biomarcadores que no teníamos, un strain que no teníamos, no sé si hubiéramos cambiado la conducta, pero no sé hasta qué punto era tan normal esa fracción de eyección después de las antraciclinas. Eso es lo que te puedo decir. Y el efecto tardío de las antraciclinas, porque tengo entendido que el efecto deleterio de las antraciclínicos se ve hasta dentro de un año. Digamos, digo, para también, lo que pasa coordinar. es que el desastre fue a los 3 meses del trastuzumab. Ahí cayó 20 puntos la fracción de eyección en un tiempo rapidísimo. Mi idea es que está subestimado, yo creo, ¿no? Que está subestimado la enfermedad renal tan grave que tiene la señora, el hecho de que estén en hemodiálisis, está subestimado como factor de riesgo. Yo creo que tiene que ser un factor de riesgo mucho más importante. Tendríamos que hablar con el oncólogo. Quizás habría un tratamiento alternativo, o sea, yo sé que el trastuzumab lo necesita, porque le cambia la historia natural, pero existen tratamientos oncológicos con trastuzumab sin antraciclina previa que pudo haber recibido esta paciente. Esa es mi única duda. Les cuento nada más 2 cositas breves, por si les interesan. La señora va a empezar diálisis peritoneal, que fue otra cosa que estuve charlando mucho con los nefrólogos. Eso por un lado, a ver si logramos algún tipo de mejoría, aunque sea de su estado general, porque cada vez que va a la diálisis siente que se muere, porque hace una hipotensión intradialítica brutal, por toda la medicación que le estamos dando, así que le estaban por poner un catéter para diálisis peritoneal. Y con respecto al trasplante cardiorrenal, que puede ser otra pregunta que pueda surgir, le mandé varias notas a la gente del Cruce, del Hospital del Cruce. Ellos quieren 5 años de recidiva del cáncer, y eso es lo que ya me dijeron y lo que le dijeron a la paciente. La paciente lleva 2 años de recidiva del cáncer, así que lamentablemente por ahora no la están teniendo en cuenta. No sé si les interesa igual ese dato, ¿no? Que me pareció importante. Quería hacerles un comentario, ¿me escuchan? Sí, Alicia. Sí, Alicia. Mira, Hola. la verdad que me equivoqué con el horario, yo entendí 12:45, estaba en una reunión de ASCO, de la escalera de ASCO, y estaba re entusiasmada, bueno, pero igual estoy al tanto del caso porque Roger me pasó toda la data de la paciente. Y les quería hacer un comentario. Con respecto a la pregunta que hicieron con respecto a la protección de drogas para las antraciclinas, la verdad que en un momento, porque estas drogas aparecen hace bastante tiempo, se utilizaron durante muy poquito tiempo y después es como que no dieron no dieron la efectividad que se pensaba y se dejaron de hacer, de utilizar. La realidad, motivo por el cual no lo sé. Nosotros lo hemos utilizado un tiempo, no veíamos grandes diferencias tampoco. Y con respecto al tratamiento, si esta paciente hubiese o no podido recibir antraciclinas, por supuesto es una paciente de alto riesgo, una paciente con una axila positiva, con un HER positivo, o sea, una paciente de alto riesgo. Si de inicio la fracción de eyección no hubiese sido la aceptada, posiblemente se hubiese cambiado el tratamiento. O sea, nosotros nos basamos siempre en una fracción de eyección y en una evaluación cardiológica de inicio. Como vos decís, Rita, yo creo que tiene que ver de alguna manera su patología de base en todo esto. Algo tiene que ser. En tantos años que utilizamos nosotros antraciclinas y en estos últimos 10, 15 años que utilizamos trastuzumab, que también les comento que el trastuzumab al comienzo no se utilizaba como adyuvancia en estas pacientes, ¿no? O sea, lo utilizábamos solamente en la enfermedad avanzada o en la enfermedad metastásica. En estos últimos años solamente se lo incorporó a la adyuvancia. Entonces, el nicho de pacientes que usábamos hace más de 10, 15 años no es el mismo que utilizamos actualmente, donde las pacientes realmente reciben mayor cantidad de este tipo de fármacos. Entonces, posiblemente también realmente no hemos visto grandes toxicidades con trastuzumab asociadas a las antraciclinas. Pero yo creo que muy probablemente la enfermedad de base de esta paciente haya jugado un papel importante en el tratamiento con el anti-HER. Obviamente el anti-HER no debe ser excluido,
excepto que, bueno, la paciente tenga un estudio cardiológico previo que no lo amerita y por eso se suspendió, obviamente, pero si no, el tratamiento es el que se le ha indicado a la paciente. Y vuelvo a repetir, si de inicio este estudio cardiológico no hubiese sido aceptado, muy probablemente se hubiese excluido las antraciclinas y se hubiese continuado, sí, muy probablemente con el anti-HER. Esa es lo que yo les puedo comentar de la paciente. Sé que la paciente tuvo intercurrencias en el medio del tratamiento. Sabemos perfectamente que, bueno, que también hubo una conexión con su médico tratante, con el nefrólogo, para continuar con esto. Y con respecto, por supuesto, a los trasplantes en estos pacientes, obviamente en pacientes de alto riesgo es muy difícil que acepten un trasplante en un paciente con dos patologías tan importantes, una la insuficiencia renal y la otra el cáncer de mama, que no es un estadio in situ, es una paciente con un estadio 2A, o sea, con probabilidades de recaída. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Alicia, y gracias por haberte conectado. Alejandro Tomati, habías escrito algo hace rato y querías hacer un comentario. Alejandro, ¿estás ahí? Bueno. Fernando Corbela, ¿querés hacer una pregunta o comentario? Un pequeño comentario, creo que es muy importante esto de la evaluación del estado inotrópico del ventrículo izquierdo a través de la fracción de eyección en una paciente con estas características, intradiálisis, con cambios de volúmenes tan importantes, sumada a la acción de las drogas que también modifican las condiciones de carga, es decir, la precarga y la poscarga, que no la podemos independizar cuando hacemos la fracción de eyección, y decimos que esa fracción de eyección cae por un deterioro del músculo cardíaco. Esta fracción de eyección, en particular esta paciente dialítica, las condiciones de carga están jugando un rol como muy, muy importante en la determinación de esa fracción de eyección, esas fluctuaciones de la fracción de eyección. Ese es el concepto que quiero que dejar. No se puede achacar solamente al estado inotrópico la fracción de eyección, porque depende íntimamente de las condiciones de carga. Primero. Y después me gustaría, primero tendría que haber felicitado a la doctora por su charla, y segundo, comentarle, ampliado el comentario que hizo Héctor Sueiro respecto a los quelantes del hierro, por este complejo antraciclina-hierro, pero con quelantes orales del hielo, como la deferiprona, el deferacirox. ¿Qué comentarios no podés hacer? No con el dexrazoxano, estos nombres difíciles, sino con estos dos quelantes orales del hierro en el tratamiento eventual para evitar ese complejo dañe la fibra miocárdica. Yo ninguno, no sé si la doctora Eli tiene alguna experiencia. El único quelante del hierro que veo y escucho en todos los congresos de la especialidad de cardiología y de los artículos que leo es el dexrazoxano. Es el único que he leído como aprobado con estas indicaciones específicas que le dije a Héctor. No sé si la doctora Eli conoce algún otro quelante. La verdad que yo sepa no, y no es habitual en nuestra práctica, para nada. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Fernando. Miguel. Sí, bueno, una pregunta a los que saben más que yo de este tema. Respecto a las antraciclinas y el trastuzumab. Sabíamos desde siempre que las antraciclinas tenían un efecto deleterio precoz y tardío, incluso que se podía presentar años siguientes a la última intervención de la droga, y que el efecto era irreversible.
y del trastuzumab sabíamos, entre comillas, que los efectos deleterios o tóxicos de la droga eran reversibles, a diferencia de las antraciclinas. También leímos últimamente que esto ya no es tan así, que el deterioro del trastuzumab no, es reversible, pero depende de la dosis, depende también del tiempo en el cual tomemos las medidas preventivas. Esto es así. ¿Dónde estamos parados hoy en día? A Estela, a Rita o a cualquiera de los oncólogos y hematólogos que están acá. Sí, les comento puntualmente por el tema del cáncer de mama. Siempre hay muchísimas discusiones del uso de las antraciclinas, no del anti-HER. O sea, si vos tenés una paciente HER positiva, vos de alguna manera le tenés que bloquear el HER. O sea, eso, el trastuzumab ha revolucionado el cáncer de mama HER positivo. Vuelvo a comentar, este anti-HER que antes lo usábamos solamente en enfermedad metastásica, actualmente, ya hace un tiempo largo, lo estamos utilizando como adyuvancia, o sea, enfermedad temprana. Ahora, el uso de las antraciclinas siempre ha generado múltiples discusiones en los foros de oncología, si lo usamos, si no lo usamos, si la sacamos, no la sacamos. Tal es así que actualmente en primeras líneas metastásicas de cáncer de mama HER positivo, se utiliza un doble bloqueo anti-HER, que es el trastuzumab con el pertuzumab, y se lo asocia a taxanos, no antraciclinas. Por eso tu pregunta es interesante, lo que pasa es que todavía esto no está totalmente definido, y el tratamiento estándar en las pacientes con estas características es el tratamiento que se le ha indicado. Vuelvo a repetirte que si de inicio hubiésemos tenido la posibilidad de saber que, bueno, que la paciente tenía posibilidades de no tener una función cardiológica aceptable, muy probablemente no la hubiésemos utilizado, pero sí hubiésemos utilizado el anti-HER. La verdad que no utilizar anti-HER en estas pacientes, excepto que tengamos en cuenta que la paciente tiene un performance status malo, bajo, que su médico de cabecera nos dice que es una paciente que no debería recibir otro tipo de tratamiento, obviamente nos tenemos que ayornar a esa situación. Pero si no, te digo que el tratamiento estándar es el que recibió, es el que utilizamos. Ahora, que esto se está variando y va a seguir variando, no tenemos dudas. En cáncer de mama, como en otras enfermedades oncológicas, pero cáncer de mama es un torbellino de novedades que van apareciendo todos los años. Por ahora no se ha modificado demasiado, pero sí, por ejemplo, lo que te estoy comentando, en una paciente que hace una neoadyuvancia o en una paciente que tiene una enfermedad metastásica de inicio, este doble bloqueo no se utiliza con antraciclinas, sí se utiliza con taxanos. Alicia, una pregunta. ¿Cuántos pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis tienen? No. Aproximado. No tenemos. O sea, que yo sepa, no tenemos. O sea, es una asociación muy importante. No tenemos, no es lo que vemos habitualmente. Quizás veamos alguna paciente con una función renal no tan aceptable, pero no en diálisis ni con insuficiencia renal de este tipo, y menos en mama. Quizás lo podemos ver en una paciente con cáncer de cuello uterino, por la patología locorregional, con una patología quizás de colon recto bajo, ahí posiblemente. De todas maneras, en esas pacientes nosotros no usamos antraciclinas, no usamos anti-HER, utilizamos platinos, y ahí sí tenemos en cuenta la función renal para la utilización de los platinos o los primos de los platinos. Es así, pero no tenemos estas pacientes, o sea, es una paciente muy particular esta, realmente. Claro, por eso esta paciente se escapa de todo, se escapa de todas las guías, y tenía todo para que le fuera mal, pero no tenía otra cosa más para hacer. Esa es al menos mi opinión.
desde el punto de vista de su cáncer de mama está bien. Esa es la realidad. Bueno, gracias. Hugo, ¿querés hacer una pregunta? Sí, bueno, no, fundamentalmente felicitarla a Estela por la excelente exposición y que dejó pocas preguntas. No, en realidad pocas preguntas no, quedan muchísimas, lo que pasa es que hay muchas cosas sin resolver, donde cómo, digamos, mejorando el pronóstico oncológico, empeoramos el pronóstico cardiológico y encima de lo renal es una cosa complicada. Remarcar, que ya lo dijo Miguel, que el ventrículo derecho es un marcador pronóstico más importante que el ventrículo izquierdo. Cuando altera el ventrículo derecho, ya, digamos, el pronóstico cardiológico es muy importante. Pero la pregunta que quería hacer, no sé si hay respuesta, pero quizás era para Justo. Si hay algún marcador genético que diga qué pacientes que tengan que recibir antraciclinas y trastuzumab o alguno de estos son los que van a afectarse, porque no todos los pacientes, muchas mujeres con cáncer de mama reciben los dos y no todas reciben esta. No sé si es solamente el factor renal o hay también algo genético que diga qué pacientes le va a ir mal, a quienes le puede ir bien. Eso es la pregunta que le quería hacer a Justo. O no sé si alguien la sabe de oncología. No sé si él o la gente de oncología, desde el punto de vista de lo que investigamos nosotros en cardiología, no lo hay. Lo que se está estudiando más, seguramente es otra punta donde oncología nos va a permitir avanzar, es en la metabolómica. Se está tratando de determinar qué perfiles de metabolitos genera el uso de determinados drogas oncológicas para ver cuál es el pronóstico. Por ahora es todo retrospectivo. No sé, Eli, si vos tenés alguna otra información. No, la verdad que no, yo no tengo información con respecto a eso. Es solamente lo que le he comentado recién. La verdad que en general, en tantos años que yo estoy en el área de oncología, vos sabés, las antraciclinas es una droga más vieja que la utilizamos creo que de hace muchísimo tiempo. Como les comenté, es muy difícil a veces sacarla en los tratamientos de cáncer de mama, recién ahora con nuevas drogas y con todo el perfil que tenemos ahora, se está tratando y siempre está la discusión, les vuelvo a repetir, siempre se discute lo mismo, pero en general yo he visto insuficiencias, o sea, toxicidad cardiológica en muy poquitas pacientes, muy pocas. Recuerdo un par de pacientes nada más, en tantos años, y con respecto al trastuzumab, dentro de todo es una droga bastante nueva, no tiene tantos años, pero bueno, es bastante nueva y en adyuvancia más todavía, ¿no es cierto? Que vendría a ser el caso de las que en este momento más reciben tratamiento, ¿no? Tenemos más pacientes en adyuvancia que más pacientes con carcinoma de mama metastásico HER-positivas, ¿no? Un poco la pregunta es porque, bueno, nosotros tenemos con Miguel y con la gente que hace ecocardio muchísimos años de seguimiento de pacientes oncológicos, fundamentalmente hemato-oncológicos, y no sabemos por qué hay pacientes que los seguimos y no cae nunca la fracción de eyección ni el strain, y hay pacientes que súbitamente, precozmente hacen caídas de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que marca que un paciente, me viene a la memoria, lo que lo deben conocer de la sala, un chico joven, con una enfermedad hemato-oncológica, que cayó un poco el strain y al poco tiempo fue catastrófico el ventrículo izquierdo, como se deterioró, un chico joven, sano, y de pronto tuvo un deterioro muy, muy severo de la contractilidad. Digo, ¿qué es lo que hace que unos caigan antes que otros, ¿no? Yo pienso que debe haber un factor genético que lo produce. Seguramente. No, seguramente, Hugo, se está estudiando. Es difícil porque son muchísimos los genes implicados, así que en general es una susceptibilidad, y eso siempre es poligénico y complejo. Por eso la otra vía vamos a seguir es el tema de los metabolitos que se generan con el uso de estas drogas, que probablemente nos marquen un perfil de cómo evoluciona para precozmente tratarlo. Así que son las dos líneas que, por lo menos en lo que he leído, están más desarrolladas. En realidad está más desarrollada todavía la metabolómica que la genómica. Genética y epigenética, ¿no? Son las dos cosas que van juntas en esto. Bueno, también, eso todavía está más atrasado.
Perdón, estamos un poquito cortitos de tiempo, así que Alejandro Tomati, que quería hablar antes y se había quedado sin internet, le doy a él la palabra y bueno, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, ¿qué tal? Bueno, excelente las chicas como siempre. No, simplemente para comentar una cosa cortita que yo creo que todos hacemos lo mismo, nos ponemos a buscar mientras escuchamos. Con respecto al tratamiento, como mencionaste acabadamente todas las drogas, me acordé del levosimendan y encontré un trabajo chiquitito que se hizo en una población de ratones, que se publicó en la Revista Española de Cardiología en el 18, con una población de 18 ratones de 15 semanas de edad, y tomaron 3 grupos de 6 animales, uno de control, uno con doxorubicina y uno con doxorubicina y levosimendan, y encontraron un efecto muy favorable del levosimendan en la prevención o en la mejoría de los efectos tóxicos producidos. Les leo simplemente el resultado como para comentarlo. Creo que no hay nada hecho a nivel clínico, pero bueno, puede ser interesante. Los animales tratados con doxorubicina muestran una pérdida de peso significativa de más del 20%, siendo del 10% en los tratados con levosimendan. El tratamiento con doxorubicina está asociado con un aumento significativo de los ARN mensajeros del CTGF, de fibrosis, el INOS, el GAPDH y el HO1 por estrés oxidativo, caspasa 9, apoptosis y la interleuquina 1, inflamación. El tratamiento con levosimendan a 1 miligramo kilo día restituyó los parámetros mencionados anteriormente a valores normales. Obviamente este es un estudio experimental, pero bueno, abre la posibilidad o la perspectiva de que quizás esta droga pueda eventualmente tener algún beneficio en estos pacientes como en tantos otros donde los usamos a veces con un resultado incierto. No sé si se escuchó el comentario, eso es todo lo que quería decir. Bueno, gracias. Alejandro, te quiero decir que hay en este momento 30 drogas o más que están estudiándose para disminuir la toxicidad de las antraciclinas, así que puede ser una más. Se está estudiando ivabradina, estatinas, espironolactona, arginina, hay un montón de drogas en estudio. Así que, bueno, tu comentario. Bueno, tenemos 2 preguntas más que les voy a pedir que sean brevísimas. Motoesc, que no tiene el nombre, creo que sos Alejandro. ¿Puede ser Alejandro? Sí, ¿cómo están? Sí. Soy Alejandro Movilner. Sí. Que no cambié el nombre en el teléfono. Está bien. Bueno, la verdad que ha sido una reunión interesantísima. Yo por una situación personal estuve muy cerca de todo esto en los últimos años, así que la verdad que fue muy, muy interesante, muy esclarecedora. Y la verdad que no quiero hacer una pregunta, yo quiero, ya que estamos entre colegas cardiólogos y cardiólogas, destacar la importancia de que el cardiólogo en el consultorio tiene que ayudar al paciente, muchas veces en el ámbito hospitalario, a hacer screening de las enfermedades oncológicas. No tenemos que olvidarnos que somos médicos y no solamente cardiólogos, que más allá de acá del medio, del corazón, está el resto de la economía y tenemos que ayudar a los pacientes a hacer screening para enfermedades oncológicas para poder llegar a tiempo a hacer el tratamiento y que esos tratamientos sean entonces menos agresivos y no tengamos que sufrir todas estas complicaciones como las cardiológicas. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Es muy cierto lo que decís. Gabriel, estás subiendo y bajando la mano todo el tiempo. ¿Querés preguntar algo o no? No, el tema es que se me baja automáticamente. Eso es grave, Gabriel. Brillante, bueno. Y si tenés Parkinson también es grave. No puede ser. ¿Quedó grabado, Rita? ¿Quedó grabado el comentario? Todo queda grabado acá, todo. Bien, bien, muy bien. Continúa, Gabriel, bueno. Continúa. Brillante, como siempre, Estela. No, quería hacer simplemente un comentario de que escapa un poco a la paciente que tocamos hoy, con respecto a que la cardiotoxicidad en oncología
no es solamente la disfunción ventricular. Tenemos que pensar en las drogas que prolongan el QT, las que traen problemas a nivel de pericardio, las que producen aterosclerosis por radiaciones, bueno, eso simplemente, ¿no? Si bien lo más importante es la disfunción ventricular, es lo más, eso, no olvidarnos de lo otro, nada más. Sí, nosotros también lo tenemos en cuenta, cuando hacemos tratamientos con capecitabina, con ciclofluoracilo, o sea, hay drogas que sabemos perfectamente que tienen su toxicidad cardiológica y también esto lo tenemos en consideración, ¿no? Sí, de ahí la importancia de la evaluación inicial del riesgo del paciente, que nosotras, sobre todo con los pacientes de hematología, de leucemia amiloide crónica, que nos manda Beatriz Moiragui, para prevenir la toxicidad vascular de los inhibidores de la tirosina quinasa, detectamos un montón de patologías cardiovasculares que el paciente no conocía, y las podemos tratar y mejorar entonces la respuesta a la medicación, que no va a haber que suspendérsela por este tipo de efectos. Así que eso es fundamental y nosotros lo tenemos en cuenta. Bueno, para terminar entonces, justo, como siempre, te dejo la palabra. No, muchas gracias. Muy breve, pero muy valioso. Felicitaciones a Estela. Brillante exposición, Estela. Siempre nos deslumbrás con tu capacidad docente. Y quiero remarcar muy brevemente lo orgulloso que estoy como jefe de servicio del gran trabajo que está haciendo Rita y Estela en cardiooncología, porque fue una iniciativa de ellas que la han llevado adelante, y la verdad que, y quiero también agradecer con la colaboración, porque la verdad que han sido en ese aspecto generosos, tanto con los pacientes, mandando a los pacientes, como científicamente, tanto oncología como hemato-oncología, han permitido desarrollar una atención que ha hecho mucho bien a los pacientes y que científicamente han puesto muy bien al servicio. Así que, Estela, Rita, felicitaciones, la verdad que estoy muy orgulloso, y nuevamente agradecer a los servicios amigos como oncología, que han estado ahí presentes, y hemato-oncología también, con María Maceo, con Irene Rey, con Moiragui, etc. Así que bueno, buen fin de semana, seguimos adelante. Antes que nada, que no nos olvidemos de la gente de ECO, porque la verdad que los volvemos locas, bajamos con cada paciente, nos hacen el eco en el momento, o sea, nosotros somos la cara clínica visible de esto, pero los que ayudan con el diagnóstico son ellos, sin duda. Esa injusticia, ECO tiene un gran desafío este año, ya lo conocen y lo voy a hacer público, porque estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho con post-COVID, que es que tienen que ganar el premio al mejor trabajo de ecocardiografía 2021. Así que igual lo vamos a felicitar, pero seguramente va a ser un buen punto. Así que bueno, es otra sección que nos está poniendo muy orgullosos, como todas. La verdad que para mí es un honor dirigir un servicio que está brillando. Así que bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana. Un abrazo. Buen fin. Excelente, Estela.